Bueno, buenos días. Bienvenidos. Bueno, vamos a dedicar este tiempo que nos resta a estudiar la palabra y especialmente en este día yo quiero pedirles que tengamos humildad para recibir esta palabra, que permitamos que el Señor comience a moldear nuestra vida, nuestro carácter, porque para eso es la palabra. La palabra fue dada para que nuestras vidas tuvieran el cambio que necesitamos. Estamos estudiando sobre la causa de las maldiciones y de las bendiciones. Pues simplemente quiero ponernos en contexto de lo que hemos venido estudiando en estos días. La causa de las maldiciones es la desobediencia. Si eso no lo podemos nosotros negar porque está escrito. Y las bendiciones son el resultado de la obediencia a los mandamientos del Señor. Lo dice Deuteronomio capítulo 28. Sí lo recuerdan, ¿cierto? Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer todo lo que yo les mando, todas estas bendiciones los alcanzarán. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, entonces, ya nosotros hemos avanzado en este estudio y yo quiero que ustedes me ayuden, me respondan cuál es el primer mandamiento y el más importante de la ley de Dios. ¿Cuál es? Todo completo, o sea, sin detenernos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, usted se ha puesto a pensar lo que significan estas palabras, el más importante mandamiento, el más grande y el más importante. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todo lo demás. Al prójimo está en un segundo lugar, ahora, que no es menos importante, ¿no? Bueno, qué bueno que lo sepamos y que lo tengamos claro. ¿Cómo demostramos ese amor? Es la pregunta. ¿Cómo demostramos ese amor tanto a Dios como a nuestros semejantes? Y Juan 14:15 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Ya lo habíamos leído, ¿se recuerdan? Juan 14:15, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes solamente pueden demostrar que me aman cuando guarden mis mandamientos. Y primera de Juan, hablando con relación al prójimo, dice: no amemos de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Dice: y aquel que ve a su hermano tener necesidad y endurece su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Entonces dice: no amemos solo de palabra, sino de hecho. El amor que no se demuestra con hechos no existe. ¿Usted sabía? El amor que no se demuestra con hechos concretos no existe. Ese amor es solamente palabras. Bueno, entonces, estos hechos de los que estamos hablando, estos hechos están escritos claramente en la palabra. No hay opción para que cada uno busque su propia forma de hacer las cosas. Ahora, este es un problema grande que tenemos hoy en día, y es que cada persona ha escogido su propia forma de obedecer a Dios. Yo lo hago a mi manera. ¿No han oído ustedes decir eso? ¿No lo han dicho alguna vez? Hermano, eso no existe cuando se trata de obedecer la palabra de Dios. No existe. No hay varias maneras de obedecer. Hay una sola manera, y esa está escrita claramente en la palabra. Muy bien, entonces ya miramos el primer mandamiento que está en Éxodo 20, y es: no tendrás ídolos delante de mí. Esto lo miramos la semana pasada, ¿lo recuerdan? No tendrán ídolos, no se harán imágenes, ni se inclinarán ante ellas, ni entregarán su corazón a nadie que no sea yo, dice el Señor. ¿Qué son los ídolos? Aclaramos que todo lo que tome el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. No solamente se refiere a las imágenes de madera o de piedra o de yeso
se refiere, un ídolo puede ser el trabajo, puede ser un hijo, puede ser la pareja, puede ser un deporte, todo lo que está ocupando nuestro pensamiento y nuestros afectos y deja a Dios de lado, eso puede ser un ídolo. Bueno, en este orden, el segundo mandamiento, pero no menos importante, que vamos a mirar hoy, y hoy lo vamos a ver claramente, es guardar el día de reposo. Vamos a ir ahí mismo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Bueno, yo ya les voy a decir por qué les aclaré que deberíamos nosotros tratar de entender este pasaje lo más claro que podamos, porque después de este estudio es posible que hagamos un cambio aquí en la iglesia, es posible que hagamos un cambio que tal vez a algunos no les va a gustar, no les va a incomodar, pero estamos tratando de hacer. Capítulo 20, versículo 10 dice, leamos desde el 8 por favor. Dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Dice el 11, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansó, por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día que santo. Esa palabrita, lo bendijo. Lo bendijo. Mire, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, el día de descanso está bendecido por Dios de una manera más importante que el resto de los otros días de la semana. Qué bueno, ¿verdad? Poder entender esa parte. Bueno, entonces ya miramos que es un mandamiento. Este mandamiento del día de reposo aparece entre los 10 mandamientos de la ley de Dios que no fueron abolidos, ¿no? Como algunos piensan. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos mirar una cosa importante aquí, y es que con respecto al día de reposo, era un mandamiento tan serio, que si alguien quebrantaba este día, tenía que morir, lo mataban en el tiempo de la ley. Ahora, así era de importante este mandamiento. Así como el que mataba a alguien deliberadamente lo mataban, así como si a alguien lo encontraban, ¿no? Digamos que lo sorprendían en adulterio, ¿qué hacían con una persona? A pedradas lo mataban. Igual, el que quebrantaba el día de reposo moría. Y eso está en Éxodo capítulo 31, versículo 14. Vamos a mirarlo para que nosotros veamos que esto es verdad. 31, 14. Mire lo que dice el pasaje. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado. La palabra ejecutado, que es muerto. Y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día será un día de descanso absoluto. Y miren lo que dice esa parte. ¿Para qué? Esa parte que dice, será dedicado al Señor, y cualquiera que trabaje en el día de descanso será ejecutado. ¿Se imaginan cuánta gente murió? En ese tiempo mucha gente murió, porque en ese tiempo la ley se respetaba. Bueno, entonces queda clara esta parte, que guardar el día de reposo no solo aparece como un mandamiento, sino que hay una sentencia de muerte para aquel que lo ha quebrantado. Ahora, este mandamiento, oiga bien esto, este mandamiento está al mismo nivel del mandamiento de no asesinar. Está en el mismo nivel. ¿O ustedes creen que es diferente? No, está al mismo nivel. En el mismo contexto que se dice, no maten, no roben, no adulteren, honren a su padre y a su madre, en ese mismo contexto aparece, guarden el día
día de descanso. Así que no es menos importante. Ahora, la pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿por qué no se le da la misma importancia? ¿Por qué se condena tanto el asesinato? ¿Por qué se condena el adulterio? ¿Por qué se condena, el robo? ¿No? ¿Y por qué no se hace lo mismo cuando no se tiene en cuenta el día de reposo? No, esto no importa. Mejor dicho, ni siquiera hay conciencia de eso. Yo no sé, pienso yo, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero es lo que yo pienso de esto. No se le da ninguna importancia, hermano. Todos, óigame bien, todos estamos violando este mandamiento. Todos. No nos salvamos nadie. Y eso es delicado. ¿Sabe por qué es delicado? Porque la palabra de Dios dice que las maldiciones son por desobedecer, ¿qué? Los mandamientos. Dice: y yo castigaré la desobediencia hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí están incluidos nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y a veces uno dice: ¿qué está pasando conmigo, con mi familia? ¿Qué está pasando con mi economía? Le damos vueltas y vueltas al asunto, hermano. Culpamos el clima, culpamos al gobierno, culpamos al vecino, culpamos a la plaga, pero nunca nos sentamos a pensar: ¿qué está pasando con los mandamientos del Señor? ¿No le parece que esto deberíamos tenerlo en cuenta? Pues por lo menos en estos últimos tiempos que nos quedan, en estos últimos días que nos quedan, poderlo hacer de la manera correcta. Algunos dicen que Jesús abolió el día. Yo no sé qué piensan ustedes o qué han estudiado ustedes sobre el día de reposo, pero algunos dicen que Jesús abolió el día de reposo, ¿no? Pero esto no es verdad. No es verdad, porque Jesús nunca vino a incumplir la ley. Todo lo contrario, Él dice que vino ¿a qué? A cumplirla y a hacerla cumplir. Miren lo que dice Mateo 5:18. Vamos a mirar Mateo 5:18. Mateo capítulo 5, versículo 18. Bueno, hablando de la ley, ¿no? Dice: les digo la verdad, dice Jesús, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito, que dice, se cumpla. Tengo la versión lenguaje actual y dice así: yo les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se le quitará a la ley hasta que todo se cumpla. Ahora, no podemos nosotros decir que hay mandamientos que sí se tienen que cumplir y hay otros que no se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que se podía hacer así. Entonces, este mandamiento del día de descanso está incluido en la ley, está incluido, y es algo que no se puede desconocer. No podemos desconocerlo, no le podemos restar importancia a este mandamiento. Ahora, ¿sobre qué se basan las personas que dicen que Jesús vino a abolir el mandamiento, que el mandamiento del día de reposo ya no tiene importancia? Miren, digamos que algunos eventos que Jesús protagonizó y son mal interpretados para afirmar esto. Vamos a mirar Mateo, capítulo 12, versículo 1. Porque es un problema cuando la gente, hermano, interpreta la Biblia a su manera, a su acomodo. Escuché un refrán por ahí que me llamó la atención, ¿no? De un político que decía, la chiva tuerta, a ver, ¿cómo era? La chiva coja madruga y la tuerta espera que amanezca, decía él. ¿Cómo lo interpretan ustedes? La chiva tuerta, la chiva coja madruga y la tuerta espera que amanezca. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno busca las cosas a su conveniencia. A su conveniencia, ¿no? ¿No se me llamó la atención eso? Y eso puede pasar, hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra. Siempre tratamos de acomodar las cosas a nuestra ¿qué? Conveniencia y a nuestra comodidad. Bueno, ahí les dejo para que reflexionen el refrán.
Entonces, vamos a mirar lo que dice este pasaje. Miren, el pasaje es un pasaje que habla de dos eventos, ¿no?, que Jesús realizó el día sábado, que era el día de reposo. El primer evento fue que recogió espigas. Él iba por un camino y encontraron un trigal maduro, y Jesús recoge espigas de ese trigal y le reparte a sus discípulos para que comieran, porque tenían mucha hambre. Eso lo vieron los fariseos y dijeron: mire, Jesús está quebrantando el día de reposo porque está recogiendo espigas, ¿no?, el día de reposo. Y eso la ley lo condena, decían ellos. Pero más adelante hay otro episodio que es en el versículo 9, y ese lo vamos a leer. Dice así: Jesús se fue y entró en la sinagoga del lugar. Había un hombre que tenía una mano tullida. Como los fariseos buscaban la manera de acusarlo de algo malo, estoy leyendo la traducción. Listo, esta es la que estamos leyendo, la Nueva Traducción. Dice: luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme, dice acá. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él le respondió: sí. Oiga bien esto: sí. Dice: si tuviera una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarías para sacarla de allí? Dice: por supuesto que lo haría. Y sigue diciendo: ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley, oiga bien esto, permite que una persona haga el bien en el día de ¿qué? De descanso. Bueno, qué interesante es todo esto. Los fariseos decían: Jesús quebrantó el día porque recogió unas espigas para calmar el hambre y sanó a un hombre que tenía una mano seca. Pero en realidad no fue así. Él no quebrantó el día de reposo. Si lo miramos detenidamente, o sea, el mandamiento no lo quebrantó. Lo que él quebrantó fueron las normas de los fariseos. Pónganle cuidado, que hay una gran diferencia. Quebrantó las normas de los fariseos, que habían establecido añadiduras, ¿no? Ellos las inventaron. Ustedes conocen, porque han leído la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Los fariseos hacían algo y les encantaba hacerlo porque les convenía. Ahora recordemos lo del refrán. O sea, conocían la ley, conocían el mandamiento, pero ellos no lo obedecían al pie de la letra, sino que lo acomodaban a sus conveniencias. Lo acomodaban para sacar provecho, ¿no?, a su conveniencia, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor cuando les reprocha en Mateo capítulo 23, que les dice: ustedes atan cargas pesadas a los hombros, a las espaldas de los hombres, pero ustedes ni con un dedo las quieren tocar, ¿sí? Entonces, lo que él quebrantó fue esas añadiduras. Vamos a mirar lo que dice Mateo 15, capítulo 2. Mateo 15, capítulo 2. Mateo 15, 2. Bueno, ahí hay un pasaje que hemos leído mucho porque me parece tan importante este pasaje. Son dos pasajes de Mateo que deberían estudiar bien: 15 y 23 de Mateo. Porque son reproches: hipócritas, 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 hipócritas. Esa es la palabra favorita allí en esa parte. Y aquí dice que ellos le reprocharon a Jesús porque sus discípulos no se lavaron las manos antes de comer pan. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron, y no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? ¿No? Miren lo que estaban haciendo ellos: inventaban normas que ni siquiera apoyaban el mandamiento, sino que lo violaban. Pero lo enseñaban a las personas, y las personas ignorantes
pensaban que esos eran mandamientos de Dios. Dejaban el mandamiento de Dios y ¿qué hacían? Comenzaban a obedecer lo que los líderes religiosos se inventaban. Eso está pasando hoy en día. Eso está pasando hoy en día. Eso no ha desaparecido. Ese problema no ha desaparecido. Ahora, Jesús da un ejemplo. Versículo 4. Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir, igual que en el día de reposo. Pero miren lo que dice el 5. Pero ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento mucho, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera podido dar a ustedes. Y dice el 6: de esa manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Bueno, el mandamiento es claro. ¿Qué dice el mandamiento en Éxodo 20 con respecto a los padres? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué implica honrar al padre y a la madre? Implica cuidarlos, ayudarlos, respetarlos. Económicamente también los tiene que ayudar. Menos mal, ¿no? Ahora aquí en Colombia sancionaron una ley que dice que los hijos deben velar y ayudar a los padres que están desamparados. Y hay una ley que tiene cárcel para los hijos que no ayuden a los padres. Ahora, un padre que ha sido abandonado y tiene hijos puede demandar a los hijos y el Estado, ¿no?, a través de la ley lo puede meter a la cárcel. ¿Debería haber una ley para eso, hermano? No debería haber una ley, porque eso debería ser algo voluntario de los hijos, ¿sí? Pero como los hijos no lo hacen, entonces se tienen que hacer leyes para obligar a las personas a hacer lo que por amor se debía hacer. ¿Qué significa eso? Que el amor ha desaparecido totalmente. Ya no existe el amor. Bueno, entonces miramos aquí que hay un ejemplo, y ¿sabe qué decían los fariseos? Para mencionar un caso particular aquí. Los fariseos habían inventado una ley que se llamaba el Corbán se llamaba esa ley. ¿Qué decía la ley? Decía que cualquier persona podía consagrar a Dios todos sus bienes, y que si consagraba a Dios todos sus bienes ya no podía tocar nada de eso para nadie más. Pero eso no lo dijo Dios en ninguna parte. Eso se lo inventaron ellos. ¿Para qué? Para evadir el mandamiento de ayudar a los padres. Entonces ellos decían, aquí dice textualmente, ¿no? Papá, mamá, lo siento mucho, están en mucha necesidad, pero yo no los puedo ayudar porque todo lo que tengo se lo he consagrado a Dios. Qué pena, muéranse de hambre. Eso es lo que dice el Señor textualmente. Y respecto al día de reposo también se inventaron cosas. Se inventaron demasiadas cosas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que habían 39 actividades que estaban prohibidas por las tradiciones de los fariseos en cuanto al día de reposo. 39 actividades. Entre ellas aparecía que no se podía encender ni apagar un fuego. Una casa se podía estar quemando y ellos no la podían apagar porque era pecado. Ni encender ni apagar. Ellos tampoco podían caminar más de una milla, que equivale a 1,5 kilómetros en este tiempo. No podían caminar más de ese trayecto, porque era pecado, según ellos. Otra cosa, no podían preparar alimentos. Todo lo tenían que dejar preparado del día anterior. Y algo que a Jesús lo que menos le gustaba era que ellos no podían curar a un enfermo. Si había un enfermo, si alguien caía herido, bueno, si aguantaba hasta el otro día, bien. Pero en ese momento nadie levantaba una mano para ayudarlo. Todo lo que representara un esfuerzo físico, según ellos, no se podía hacer. Ahora, lo que Jesús desconoció fueron las tradiciones, no los mandamientos. Quiero que esto quede bien claro. El mandamiento del día de reposo sigue vigente. Jesús no desconoció el mandamiento desconoció, fueron las añadiduras que los fariseos les hicieron. Ahora sí queda clara esta parte, ¿verdad? Bueno, miren, hermano, hay una cosa importante que me gustaría que tuviéramos en cuenta esta mañana.
Es muy importante diferenciar entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Es muy importante. Y es muy preocupante darse cuenta que hoy la iglesia, en términos generales, es más el mandamiento del hombre que obedece que el mandamiento de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque no hay conocimiento. Uno aprende a diferenciar lo falso de lo verdadero cuando tiene ¿qué? Conocimiento, hermano. A alguien que sepa diferenciar el billete falso del verdadero no lo pueden engañar, ¿sí? Engañan al que no sabe diferenciar, pero al que sabe no. Entonces a Jesús, ¿por qué no lo pudieron engañar? ¿Por qué Jesús no vino a hacer lo que ellos decían que debían hacer? ¿Por qué? Porque Él tenía conocimiento de las Escrituras. Recuerden que desde niño Jesús tuvo conocimiento de las Escrituras. Pero cuando no hay conocimiento de las Escrituras, hermano, cualquiera le puede obligar a hacer cosas que usted no debe hacer. Pero lo más grave, ¿sabe qué es? Es que lo llevan a dejar de hacer lo que sí tenemos que hacer. Ese es el engaño de los falsos profetas y de los falsos maestros, de los que hablan la palabra del Señor. Ahora, ¿para qué fue creado el día de descanso? ¿Para qué fue creado el día de descanso? Vamos a mirar que en primer lugar, el día de descanso fue creado para el beneficio del ser humano. El día de descanso se creó para el beneficio del ser humano. Marcos 2:27 dice así. Marcos 2:27 dice: después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades ¿de quién? De la gente. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. O sea, todos esos requisitos que habían añadido y que ellos imponían como carga. Y Jesús aclara esto. La otra versión que leo acá dice: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y los seres humanos, no los seres humanos, para el bien del día sábado. Bueno, ¿qué implica esto entonces? Vamos a mirar lo que esto significa. Mire, si una persona no descansa por lo menos un día a la semana, termina destruyéndose a sí mismo. Esta es una gran realidad. Entonces, ¿a quién quiere beneficiar Dios cuando establece un día? Mire lo que decíamos acerca de la ley, ¿no? ¿Por qué en Colombia se establece una ley que obliga a los hijos a ver por los padres? ¿Por qué? Porque hay mucho anciano desamparado, muriéndose de hambre por ahí, abandonado. ¿Por qué Dios establece un día de descanso, no es cierto? Y lo coloca como ley, porque Él sabe que el ser humano en su estado natural, en su estado de rebeldía, no lo va a hacer, ¿sí? El ser humano sabe que se está destruyendo y no para, no para. Por eso Dios tiene que establecer una ley que diga sanción de muerte para aquel que trabaje el día de reposo. ¿A quién beneficia eso? ¿A Dios? No, Dios no se cansa. ¿Nos beneficia a quiénes? A nosotros. ¿Ustedes descansan un día a la semana? Descansamos un día a la semana, pero también hay que saber qué significa descansar. Porque descansar no es solamente dejar de hacer un trabajo físico. Descansar tiene que ver con la mente y tiene que ver con el corazón. Hermano, hay gente que dice: yo no trabajo el domingo. Con las manos no trabajan, pero con la mente siguen trabajando. Hermano, el día domingo siguen planeando lo del día lunes. ¿Están descansando? No están descansando. ¿Y qué dice la palabra? Dice: no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. No descansamos. Hermano, la gente ni siquiera duerme bien, ni dormimos bien. ¿Por qué? Porque nos acostamos, hermano, y se nos quita el sueño pensando en la tarea que vamos a desarrollar mañana. ¿Es así o no es así? Estamos equivocados. Entonces estamos desobedeciendo este mandamiento y eso trae consecuencias graves a nuestras vidas. Entonces, si una persona no descansa por lo menos un día a la semana, hermano, atenta contra su propio cuerpo. ¿Y qué dice 1 Corintios 3:16 respecto a esto?
Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Miren lo que dice: Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo que es ¿qué? El cuerpo. Dice: pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Entonces hay una sentencia grave aquí. Debemos cuidar el cuerpo porque es el lugar donde habita Dios. Y no solo se refiere al pecado, mis amados, sino al exceso de trabajo. El exceso de trabajo. Miren, la ciencia médica dice, y ustedes deben saber esto, la ciencia médica dice que el exceso de trabajo provoca estrés crónico. Diga bien, estrés crónico. ¿Qué significa eso? Un estrés que no se cura, ¿no? Todo el mundo anda, ¿qué? Estresado. Estresado. ¿Qué es la palabra estrés? Es estrecho, viene de estrecho, apretado. No puede ni respirar. Me duele el pecho. ¿Qué será que me duele el pecho y no puedo respirar? Hermano, está apretado. ¿Y por qué está apretado? Hermano, por todas las preocupaciones que vienen encima suyo. Me duele la cabeza, he ido 20 veces al médico y el médico nada me encuentra. Hermano, ¿por qué? Porque el problema lo estamos creando nosotros mismos con el afán. Esa es una cosa. Otra cosa, dice que el exceso de trabajo eleva los niveles de cortisol. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Es una sustancia, hermano, que es dañina en niveles exagerados. Hace que las personas, hermanos, vivan nerviosas, temerosas, ansiosas, que no duerman. Eso lo provoca el exceso de trabajo. También dice que el exceso de trabajo, ¿no?, altera el sistema nervioso. ¿Sí? Cuando usted está lleno de trabajo, ¿cómo se siente? ¿Relajadito? No. Nervioso, corre para un lado, corre para el otro, y las cosas se le caen, y se tropieza, y se va de cabeza, hermano, y se lleva por delante a todo el mundo. El sistema nervioso está excitado. Pero también dice la medicina que el exceso de trabajo dispara el riesgo de sufrir fatiga extrema. Fatiga extrema. ¿Qué significa eso? Hermano, todo el tiempo cansados. Se acuesta, duerme 8 horas y se levanta como si no hubiera dormido nada, con dolor del cuerpo, con dolor del cuello, con dolor de las articulaciones. ¿Sabe? Se acostó, durmió, pero nunca descansó, porque inconscientemente ahí le está dando vuelta al trabajo, al compromiso, a la responsabilidad. No se descansa. ¿Y qué cuerpo aguanta eso? ¿Qué cuerpo aguanta eso? Y después, hermano, todas las enfermedades encima, ¿no? Todas las enfermedades encima. Que el corazón está fallando, que la presión se sube, que el azúcar se sube, hermano, que las articulaciones se inflaman. Todo, absolutamente, todo se complica. ¿Y qué hacemos? Enriquecer a las empresas farmacológicas, ¿no? Vaya, consuma droga toda la que más pueda. Y ellos felices de la vida produciendo droga. Hermano, todo eso tiene que ver con una cosa, y es el afán, la ansiedad, el exceso de trabajo. Y por último, el exceso de trabajo dispara el riesgo de sufrir infartos y accidentes cardiovasculares. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente se sorprende, pero ¿por qué tanto infarto, no? Ustedes no han oído. Es que a fulano le dio infarto. Jovencitos, dice, ¿no? Deportistas con infarto. Hermano, deportistas que no descansan, ¿sí? Que están pasando por alto el mandamiento de la palabra de nuestro Dios. Bueno, entonces, yo los destruiré a ustedes. Esta palabra es seria. Si ustedes destruyen su cuerpo, si ustedes no cuidan su cuerpo, yo los destruiré a ustedes. ¿Qué significa? ¿Que Dios va a mandar un rayo y nos va a partir? No. Eso lo entendemos cuando miramos Romanos, ¿cuál es el texto? Romanos 1:25. Miren lo que dice. Romanos 1:25, esto es complicado, pero así es. Dice, cambiaron la verdad. ¿A quién le habla? Al pueblo. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, lo que decíamos, ¿no? Inventaron tradiciones
y anularon la verdad de Dios, dice, lo hicieron, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 26. Por esta razón, ¿por cuál razón? Por haber anulado la verdad y haber creado sus propias normas y sus propios dioses, dice, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas, dice, con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ahora, ¿por qué? Hay una sola razón. Dios no está empujando a las personas a cometer estos pecados. Simplemente Dios los abandona. Yo escuchaba una enseñanza porque no tenía muy clara esta parte, pero alguien me aclaró y dice que el Espíritu Santo Dios lo mandó para convencernos de pecado, ¿cierto? Pero cuando las personas insisten en cambiar la verdad y en establecer su propia verdad, dice que el Espíritu Santo los abandona. Ya no hay quien los convenza, y al no haber quien los convenza, entonces ellos solamente tienen la opción de hacer el mal. ¿Pero por qué? Por la rebeldía, porque conocieron a Dios y habiéndolo conocido no quisieron hacer lo que Él dice, sino que decidieron hacer lo que a ellos les parecía. Lo mismo será acá. Dice, si ustedes destruyen el cuerpo, yo los destruiré a ustedes. ¿Cómo? Los abandonaré. Así me clamen, así me rueguen, yo no iré. ¿Por qué? Porque yo ya les había advertido que descansaran. ¿Sí o no? ¿Ustedes por qué creen que las empresas les pagan vacaciones a los empleados? ¿No? Eso parece... No, es que esto es un regalo, dice, no. Esto es un beneficio de la empresa. Esto es porque la empresa es buena gente. No. ¿Saben por qué las empresas invierten en el descanso de los trabajadores? Porque eso les representa a ellos mejores resultados en el trabajo. Una persona que no descansa es una persona que ni siquiera puede rendir en el trabajo. Tiene que descansar para recuperar ¿qué? Fuerzas y luego seguir trabajando. Entonces esto no es nuevo, hermano, esto ya Dios lo había establecido en su palabra. Yo los destruiré a ustedes, entonces yo, dice, me desentenderé de ustedes, así clamen, yo no iré, porque estas cosas son el resultado de la desobediencia abierta a los mandamientos del Señor. Tenían que descansar, pero no descansaron. Ahora no se quejen, porque ustedes ya sabían que tenían que hacer. Entonces, vamos a mirar, en segundo lugar, que el día de reposo, primero, fue creado para el beneficio de nosotros, ¿cierto? Hay que descansar, hermano, hay que descansar, ¿sí? Yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero toca descansar. Las hermanas, ¿no? Las hermanas se quejan de que no pueden descansar. Hermano, ¿por qué? Porque tienen que darle y darle a la cocinadera, ¿no? Hermano, ¿pero por qué? Rebélense, mujeres, en cuanto a eso, rebélense. Dios las respalda en ese sentido. Y si su marido le obliga a trabajar el día de descanso, pues no le haga caso. Obedézcale ¿a quién? A Dios, ¿sí? Pero no, ahí está, es que el marido se enoja, es que los hijos son bravos, hermano. Pero se está matando a usted, señora. Usted se está matando, y seguramente el día que usted ya no pueda, ni ese marido ni esos hijos le van a dar la mano. En cambio, Dios sí va a estar ahí con usted. ¿Por qué no tomamos decisiones radicales en nuestra vida? ¿Por qué somos tan dados, hermano, a seguir la tradición y nos da miedo romper con esto? Bueno, nadie se muere, hermano, por no almorzar un día. Bueno, Dios nos ha bendecido, entonces vaya, compre comida y traiga, o salgamos y almorcemos en otro lado. ¿No le parece? ¿Sí? Eso, hermano, es
Eso es justo, eso es justo. Entonces, tenemos que ser sabios. La segunda cosa fue que el día de reposo fue creado para dedicarlo al Señor. Primero, para el beneficio de nosotros. Segundo, para dedicarlo al Señor. Vamos a mirar el versículo 10 de Éxodo. Y esta parte sí es importante. Yo miraba esto y yo digo, Señor, estamos tan lejos de hacer las cosas como usted nos manda. Tan lejos. Hermano, y por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Dice: pero el séptimo día es un día de descanso y será dedicado ¿a quién? Al Señor tu Dios. Entonces vamos a mirar también el capítulo 31 del mismo Éxodo, y ahí vuelve y repite lo mismo. Capítulo 31, mire lo que dice el 31. El 31:15 dice: tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto. ¿Qué significa la palabra absoluto? Total, ¿sí? Absoluto. Dice un día santo. La palabra santo, ¿qué significa? Ya lo hemos aprendido. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, separado. ¿Para quién? ¿No? Dice un día santo. Dice, será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado ¿a quién? Al Señor. Dedicado al Señor. Y esa es la parte que a mí me confronta duramente. Entonces, les doy 6 días, dijo el Señor. Les permito 6 días para que hagan lo que les dé la gana. El trabajo. En cuanto a trabajo, hagan lo que quieran, madruguen, trasnochen, hagan lo que quieran. Pero deben descansar un día. Deben descansar un día. Ese día de descanso será dedicado a mí. Esta parte es muy importante, hermano.